Piratas del Caribe es una famosa película de Disney y una atracción que millones de fans en todo el mundo siempre han adorado porque es divertida. Pero ¿qué pasa cuando la vida real intenta imitarla y hay gente que dice, quizá fue una gran idea? Probemos la piratería en las guerras actuales a ver si funciona, ya que en el pasado pareció servir para ganar guerras. O eso podrías pensar. Y vamos a fijarnos especialmente en eso tanto en la guerra entre Rusia y Ucrania como en el conflicto con Irán, porque aparece en los dos lugares. Es difícil de creer, pero probablemente eso demuestra lo desesperados que estamos por encontrar algo, cualquier cosa que funcione para nuestro bando, y tratar de averiguar qué hará esto en esa guerra y cómo puede afectar a cualquiera de nuestros oponentes en estos conflictos. Hoy nos acompaña de nuevo Scott Ritter, veterano oficial de inteligencia del Cuerpo de Marines, ex inspector de armas de las Naciones Unidas y uno de los analistas militares más solicitados del sector. Scott, bienvenido de nuevo al programa como siempre. Muchas gracias por invitarme. Bueno, volvamos al tema, porque el presidente Putin hizo unas declaraciones esta misma mañana, donde dijo, aquí está, donde dijo que recientemente los europeos han concebido la idea de apoderarse de nuestros barcos y vender la propiedad que nos robaron. Esto, por supuesto, es piratería y robo. Y si esto se lleva a la práctica, es decir, de forma más amplia, porque ya lo vemos ocurriendo en cierta medida, nos veremos obligados a responder de la misma manera. Pero luego va un poco más allá. Los rusos han sido, en cierto modo, famosos por la lógica de ojo por ojo durante décadas. Dice que no necesariamente en aguas donde planeen asaltar nuestros barcos, sino donde consideremos apropiado, en cualquier lugar. Quiero decir, ante todo, ¿qué crees que hay detrás de esto por parte de Rusia? Porque parece estar un poco más agitado tras cierto tiempo con este asunto. Bueno, lo que vemos es un ciclo de escalada por parte de Occidente en lo relativo a Rusia y Ucrania. Y hasta ahora la respuesta de Rusia ha sido muy mesurada y pragmática. Rusia no busca expandir el conflicto, sino contenerlo. Pero cuando la presionan, Rusia responde. Para dar un ejemplo, la guerra de drones de 40 días que ordenó Zelensky en junio abrió una nueva gama de objetivos dentro de Rusia, incluyendo los almacenes de la plataforma de venta online Wildberries. Y lo que hizo Rusia fue responder de la misma manera. Y ahora, literalmente, cada gran centro de almacenamiento en Ucrania está bajo amenaza. La totalidad de la capacidad de almacenamiento y distribución de Ucrania va a ser destruida. Rusia no quería hacer esto, pero se vio obligada por las acciones ucranianas, que fueron impulsadas por estrategias promovidas y alentadas por los socios europeos de Ucrania y, en cierta medida, por los socios estadounidenses. Y así lo que vemos ahora es a Europa preguntándose, ¿cómo podemos ejercer más presión sobre Rusia? Y una de las cosas que están intentando es, ya sabes, hablar de limitar la capacidad de Rusia para vender petróleo. Ahora mismo, Rusia envía mucho petróleo. Usaban a la compañía de seguros Lloyds de Londres y se le negó a Rusia el acceso a, ya sabes, las vías tradicionales para asegurar sus buques y las embarcaciones que los apoyan. Así que Rusia proporcionó su propio seguro para su gente y además recurrió a lo que llaman la flota en la sombra. La flota en la sombra es, saben, una flota de buques registrados en otras naciones, pero que operan en conjunto con Rusia para mover petróleo ruso. Occidente ve esto como, ya saben, eludir las sanciones contra Rusia, y por eso ahora quieren poner esto bajo control. Están hablando de interceptar para incautar los buques y luego vender el petróleo a bordo para recaudar fondos para Ucrania. Y otra cosa que están haciendo y que está ocurriendo ahora es subastar los buques para desguace. Estados Unidos incautó 2 petroleros a principios de este año o a finales del pasado. Ahora se están subastando y han sido vendidos a chatarreros de la India que van a desguazarlos. Rusia no puede permitir que esto ocurra sin responder. Y entonces, disculpa, Scott, déjame preguntar justamente sobre ese punto. Quiero decir, no estamos en guerra con Rusia. Europa no está en guerra con Rusia, no en el sentido legal en absoluto. No es lo mismo que con Ucrania. ¿Cuál es el fundamento legal, el mecanismo legal para que literalmente roben barcos así,
no para interceptarlos o impedir que naveguen, sino para apropiárselos, vender su carga y luego vender también las naves. ¿Cuál es el precedente legal para eso? Bueno, quiero decir, si estuviéramos ante, por ejemplo, resoluciones del Consejo de Seguridad aprobadas bajo el capítulo 7 que autorizan el uso de la fuerza militar, porque esto es un acto de piratería. Esto es literalmente un acto de guerra en algunos casos. Y debería tratarse como tal. Pero Europa probablemente está yendo tras barcos con pabellón de otros países, países pequeños que no tienen capacidad para resistir. No hay justificación bajo el derecho internacional. No hay una resolución del Consejo de Seguridad que autorice esto. Ellos citan sanciones europeas, así que están haciendo cumplir sanciones europeas, o los estadounidenses están haciendo cumplir sus propias sanciones. Lo llamarán acciones de aplicación de la ley en lugar de derecho internacional. Si un barco transita en aguas territoriales de un país europeo, ese país europeo puede alegar que viola las leyes de la Unión Europea y tratar de aplicarlas. Esta es una solución alternativa que no se ha desarrollado completamente en el derecho internacional. Creo que la respuesta es que se llama piratería. Pero este es el truco aquí. Y la idea es que, si abordas un par de barcos, incautas el barco, incautas la carga, y si Rusia no hace nada, entonces la flota fantasma desaparecerá, porque dirán, no vamos a poner en riesgo nuestros barcos moviendo carga que está siendo interceptada así. Así que lo que Rusia tiene que hacer es responder de la misma manera. Sería mucho pedir que la Armada rusa escoltara todos esos buques, aunque, por ejemplo, hay un artículo en un periódico británico, creo que The Telegraph, hoy que se queja de que Rusia ha colocado un barco frente a la costa de Inglaterra que escolta a los barcos por ya saben, el Canal de la Mancha, y dicen, ¿cómo se atreven a hacer eso? Pero la razón por la que Rusia hace eso es para impedir que les incauten los barcos, y Rusia podría hacer lo mismo en otras aguas. Eso ocurrió en junio, por cierto. Exacto. Bueno, lo hicieron en junio, pero ahora Rusia tiene un barco apostado frente. No está ocurriendo ahora. Pero lo que Rusia dice es que, ya saben, quizá no estén abordando algo en aguas territoriales de un estado de la Unión Europea. Eso ya saben, es operativamente difícil. Están enfrentando su debilidad contra su fortaleza. Pero lo que dice Rusia es, donde quiera que estén sus barcos, los interceptaremos. Y les daré un ejemplo. Rusia ha abierto un corredor norte por el Mar del Norte que reduce enormemente el tiempo de navegación hasta Asia. Y los barcos europeos pueden querer aprovecharlo porque recorta 2 semanas de viaje. Eso les ahorra mucho dinero. Pues si eres un barco europeo, navegando por un corredor abierto por un rompelos ruso, no te sorprendas cuando la Guardia Costera rusa te aborde, te incauten y te lleven al puerto, porque esto es lo que va a pasar. Va a ocurrir en el Pacífico, va a ocurrir donde no estén las marinas europeas. Ya saben, Rusia tiene presencia naval a nivel mundial, y esto es lo que Putin está diciendo. Ya saben, no vamos a ir, si ustedes nos incautan en el Mediterráneo, no vamos a ir al Mediterráneo a responder. Los alcanzaremos donde quiera que estén. Y esto está diseñado para decirle a Europa que van a pagar un precio por lo que están haciendo. Y otra cosa sobre Rusia es que están tratando de evitar un enfrentamiento fuerza contra fuerza. No quieren que la Armada rusa se enfrente a la Marina europea porque eso sería una escalada. Justamente lo que Rusia ha buscado evitar. Pero Rusia, si quiere abordar un barco ruso o un barco con pabellón de otra nación que transporte carga rusa, actuará de la misma manera y lo hará donde la Marina europea no esté operando. Veamos de dónde viene esto. A ver si pueden ayudarnos a dilucidar cuál es el objetivo ejecutable u operativo de esto. Y esto es de Kayakilis en junio, cuando la Unión Europea dio a una misión naval el poder de detener y registrar los barcos de la flota fantasma de Rusia. Esto fue por la época en que creo que se aprobó el 21º paquete de sanciones por parte de la Unión Europea contra Rusia. No sé por qué alguien piensa que el 21 va a funcionar cuando los primeros 20 no lo hicieron, pero es como, bueno, están intentando hacer algo. Así que parece que dicen, añadamos una nueva medida para ver si esto realmente puede causar daño económico. Dado el número de flotas rusas, y según Kiev, creo que fue el Kiev Independent. Esto fue justo ayer. Dicen que hay alrededor de 1.400 de esos buques. Parece que habría que interceptar muchos, y no estoy seguro de cuánto de eso incluso pertenece a Rusia. A Rusia en sí. Quiero decir,
Mencionaste que solo están haciendo negocios ahí fuera. ¿Pero esto va a ser efectivo? ¿Es esto algo que los europeos pueden hacer que, a diferencia de las 21 rondas de sanciones, realmente podría causar daño material a la economía rusa? Mira, si los europeos empezaran a incautar los barcos de la flota sombra y no hubiera acción ni reacción de Rusia, claro, eso podría paralizar la actividad de la flota sombra. Como dije, es como lo que se vio en Bab al-Mandeb o en el estrecho de Hormuz. No hace falta que Irán golpee a cada barco que pasa, aunque Irán ha demostrado la capacidad de hacer prácticamente eso. Basta con que exista la amenaza de que tu barco sea alcanzado por un misil iraní para que las aseguradoras digan, todo queda fuera, no aseguramos nada, y en cuanto quitas ese seguro, ese barco no va a ningún sitio. Lo mismo ocurre con estos barcos. Si queda claro para un armador que corre el riesgo de perder no solo la embarcación, sino también la carga y de quedar fuera de negocio, no participarán en esa oportunidad comercial porque quedarse fuera de negocio no es buen negocio. Y ese es el objetivo, esa es la meta. Pero lo que no reconocen es que Rusia es un competidor importante, una potencia militar con alcance global, más que Francia, más que cualquier país europeo. Y aún así los europeos, ya sabes, mueven su tráfico mercante civil por todo el mundo con carga europea. Son muy vulnerables. Así que lo que Rusia dice es que ustedes son en realidad más vulnerables que nosotros. Y si quieren jugar a esto, los cerraremos. Bueno, eso era justamente lo que iba a preguntar. ¿Qué escala crees que podría tener la respuesta rusa? Porque hasta ahora ha parecido que casi todo lo que hace Occidente nunca esperan que haya una respuesta rusa real. O pueden hacer algo dentro de Ucrania, pero ¿a quién le importa? No son nuestra gente, ninguna de nuestras personas muere, así que ¿a quién le importa? Pero eso es fuera de las fronteras, y esto está fuera de las fronteras. Esta vez será distinto. ¿Y qué escala crees que Rusia podría alcanzar con su... Rusia, otra vez, en el pasado ha sido muy mesurada en su respuesta, incluso cuando es recíproca. Es literalmente un ojo por ojo. Pero lo que vemos ahora en Ucrania es que atacaron a Wildberries, sus almacenes, y Rusia ha eliminado todos los almacenes en Ucrania. Rusia no está jugando. Así que mi sensación es que lo que dice Putin es, ustedes hunden nuestro barco. Nosotros hundimos todos los suyos. ¿Quieren jugar a ser piratas? Podemos decir, ahoy compañero, en ruso mejor de lo que ustedes pueden decirlo en francés. Y creo que esa es la señal que Rusia está enviando. Tenemos alcance global. Nuestra armada puede paralizarlos en el Pacífico. Podemos cerrar las rutas del norte. Y podemos terminar con el tráfico marítimo europeo, si eso es lo que quieren hacer. Ese es el juego que quieren jugar. Y no tienen la armada para proteger sus barcos. Y si quieren desplegar una fuerza de destructores en el Pacífico, la hundiremos. Es así de sencillo. Creo que Putin ya se cansó de esto. No busca escalar, sino sofocar, cortar esto de raíz, haciéndole saber a Europa que pagará un precio muy alto si hace esa clase de estupideces. Hace poco estuve en una conferencia y, en una parte, hablaba con un tipo de Europa que me contó que había hablado con un funcionario alemán que a su vez había hablado con, creo que fue Ursula von der Leyen. Ese funcionario alemán expuso las realidades tal cual. Esto habría ocurrido en el último mes más o menos. Él dice, mira, no tenemos la capacidad necesaria. En cualquier aspecto que mires para ganar una guerra contra Rusia, simplemente no podemos. Con toda la mano de obra que tiene Ucrania, todos los recursos que tenemos y la base industrial. Él mostró un gráfico. Simplemente no se puede. Lo único que podremos hacer es seguir gastando recursos y perder. Y dijo que Ursula von der Leyen le respondió, veo tu gráfico. Entiendo lo que dices, simplemente no lo creo. Creo que podemos desgastar a Rusia y al final tendremos éxito. ¿Ves algo parecido? Porque me parece que, con esta situación, con Calais en junio cuando tomaron esa decisión, no había nada que, desde un punto de vista militar y racional, al añadirse a la mezcla, pudiera inclinar finalmente la balanza a favor de Ucrania, por muchas de las razones que podríamos mencionar. O bien existen esas personas, y esto es, supongo, lo que realmente quiero preguntar,
Hay dos teorías. Una es que hay una desconexión total con la realidad. La Unión Europea, en todos esos niveles, simplemente no está enfrentando la realidad, y por eso hacen cosas que, racionalmente, no pueden tener éxito, pero no lo comprenden. O segunda opción, sí lo reconocen y de algún modo en realidad quieren provocar un conflicto con Rusia. ¿Cómo lo ves? Primero que nada, aclaro que no quieren provocar un conflicto con Rusia porque lo perderían, sin duda. Mira, no hay ni un solo profesional militar que... Digo, un profesional militar no corrupto, porque hay gente como Ben Hodges a quien le pagan para decir en la tele lo que quieran que diga. Petraeus también lo haría. Ya sabes de quién hablo. Ese elenco de generales que vendieron su alma por el dinero de los medios corporativos y repetirán cualquier tontería que haya, aunque sepan que es una absoluta mentira. Pero no hay nadie que pueda articular de forma realista una combinación de factores militares, económicos y políticos, ya sabes, realidades que permitan a la Organización del Tratado del Atlántico Norte y a Europa enfrentarse cara a cara con Rusia en una guerra y ganar. Mira, Alemania busca expandir sus fuerzas. Hablan de 800.000 millones de euros para ampliar su ejército. Para eso tienen que aumentar su personal activo a algo menos de 200.000 hombres y reclutar otros 200.000 reservistas, así que tendrían unos 400.000 y pico de efectivos. Enviaron cartas a 300.000 hombres en edad de reclutamiento diciéndoles: únete al nuevo ejército alemán, únete al Cuarto Reich. No dijeron Cuarto Reich, pero eso es lo que es. Recibieron 253 respuestas. Eso es todo, ni siquiera es un batallón, así que no pueden reclutar ni un batallón entre el pueblo alemán. A los alemanes simplemente no les interesa jugar a esto. El pueblo alemán no quiere jugar este juego. La industria alemana no está a la altura para esto. Olaf Scholz asignó 100.000 millones de euros en 2022 para poner al ejército alemán a punto, porque cuando la guerra de Rusia contra Ucrania comenzó, Alemania no pudo sacar un batallón blindado del cuartel. Un batallón blindado no pudo salir del cuartel completamente equipado. De hecho, pintaron palos de escoba de negro y los pusieron encima de sus tanques para que los soldados hicieran pum 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 en los ejercicios militares porque no tenían suficientes ametralladoras. Así están. Así que gastaron 100.000 millones de euros, 100.000 millones, para arreglar esto. El año pasado recibieron un informe. El Bundestag pidió un informe, el Parlamento, y preguntaron, ¿cómo fue? Respondieron, no solo no mejoramos nada, lo empeoramos. Un sistema tan roto que al intentar arreglarlo lo rompes. Esta es la realidad de toda Europa. Toda Europa está así de rota. Así que saben que no pueden enfrentarse militarmente a Rusia. Lo saben. Con absoluta certeza, lo saben. Y otra cosa que están aprendiendo es que Estados Unidos tampoco va a estar ahí. Lo único que Estados Unidos podía aportar en un posible conflicto entre la Organización del Tratado del Atlántico Norte y Rusia eran armas de ataque de largo alcance, armas a distancia que nos permitieran alcanzar y golpear a Rusia. Recuerden allá por 2022-2023, cuando Estados Unidos fabricó la idea de que Rusia iba a lanzar una bomba nuclear táctica sobre Ucrania porque estaba perdiendo la guerra. Y entonces Estados Unidos vino y dijo, si Rusia hace eso, entiendan que nuestra respuesta no será nuclear, pero será tanta potencia de fuego convencional que vendrá contra ustedes. Se van a arrepentir el día que se despierten. ¿En serio? Pregunten a los iraníes si se arrepintieron de ese día. Solo quiero recordarle al mundo que Irán nos dio una paliza. Nos derrotaron de forma contundente. Ganaron esa guerra. Y si no lo creen, sigan consumiendo drogas y viviendo en un ambiente impregnado de LSD. Porque cualquier profesional militar sabe cómo se pierde una guerra y cómo se manifiesta esa derrota. Perdimos esa guerra. No tenemos capacidad para imponer nuestra voluntad militarmente en la región. Esa es la definición de que te den una paliza. Y ahora ya no tenemos más armas de ataque de largo alcance con que amenazar. Así que saben que Europa sabe que no puede vencer militarmente a los rusos. Así que no buscan la guerra. Les garantizo que todo ese discurso es pura basura. Lo que intentan con ese discurso es preocupar a los rusos ante la posibilidad de una guerra. O sé lo que no finmies les Eliaska. Entonces ahora los rusos empiezan a prestar atención a la propaganda occidental. Y la propaganda occidental dice que Rusia está débil y que los drones alemanes están atacando. Quiero decir, esto es la gran idea de Gilbert Doctorow. Drones alemanes impulsados por inteligencia artificial están eliminando objetivos rusos en profundidad y el pueblo ruso está indefenso y frustrado, y luego dice que eso es recogido por los medios rusos, algunos de los cuales, por cierto, están al servicio de los servicios de inteligencia occidentales. Se difunde por Rusia y la gente empieza a dudar de Putin. Ese es el objetivo, sembrar dudas sobre Putin,
plantar la semilla de la duda para que la gente piense, quizá Putin ya no sea el indicado. Ha hecho un buen trabajo durante 25 años, pero quizá necesitemos un nuevo liderazgo, quizá tengamos que destituir al alto mando, quizá necesitemos un momento Moscow-Maidán. Y ahí lo tienes, coronel. Eso es lo que buscan. Buscan que el pueblo ruso se levante y saque a Vladimir Putin del poder. La clave ahora mismo es el 20 de septiembre. El 20 de septiembre es lo que todos en Europa están esperando. Esa es la fecha de las elecciones para la Duma de Estado. Y su fantasía más ardiente es que Rusia Unida, el gran partido que respalda firmemente a Putin, aunque no es el partido de Putin, Putin no tiene un partido, para que la gente lo entienda. Pero Rusia Unida respalda a Putin. Quieren que Rusia Unida pierda la mayoría en el Parlamento y que entren suficientes partidos para formar una coalición que empiece a plantarle cara a Putin. Entonces surge la disidencia interna y, antes de que te des cuenta, decenas de miles, cientos de miles de personas en la calle pidiendo que Vladimir Putin se vaya y él cae. Creen firmemente que eso es posible y por eso, a través de la guerra de drones y de estos ataques selectivos, básicamente saben que eso no va a funcionar. Saben que no va a funcionar a largo plazo. Están jugando a corto plazo. Están jugando el juego. Se llama guerra mental. Andrei Ilnitsky, búsquenlo. Andrei Ilnitsky, ex asesor senior, teniente general, consejero de Sergei Shoigu, el exministro de Defensa. En 2021 empezó a articular el concepto de guerra mental. La guerra mental consiste básicamente en usar redes sociales, películas y cosas así para sembrar semillas de duda en la sociedad que luego se pudren y hacen que la sociedad colapse desde dentro. Ahora mismo Occidente está llevando a cabo una guerra mental contra los rusos. Creen que al hacer todas estas acciones y luego amplificarlas, porque mira, la guerra de drones es un fracaso. Podríamos pasarnos el día entero y les diré exactamente por qué. Lanzaron más de 1.400 drones contra Moscú. De esos 1.400 drones, ¿cuántos alcanzaron el centro de Moscú? 1. Eso no es una tasa de éxito, señoras y señores. Cuando cada dron cuesta entre $55,000 y $70,000, no es una tasa de éxito que un solo dron penetre. Y aún así, según Occidente, lo están aplastando. Rusia está destruida. Moscú se está viniendo abajo. No, no es así. Los derribaron todos excepto uno. Esta es la realidad. Volamos una refinería. Hay colas para gasolina por toda Rusia durante 3 días. Luego los rusos reasignan recursos y las colas desaparecen. Esta es la realidad. Pero si lo repites lo suficiente, quiero decir, ya sabes. Goebbels nos dijo, repite una mentira lo bastante y la gente la creerá. Y la repites. Se repite en Occidente. Nos lo creemos. Se introduce en Rusia. Se difunde entre su gente en Rusia, que empieza a creerlo. Y entonces aparecen presiones sociales y de eso se trata todo esto. Presiones sociales. Entonces, si ese es el objetivo, ¿qué nivel de éxito ha tenido hasta ahora dentro de Rusia, por lo que usted sabe? 0-0. Mira, la Agencia Central de Inteligencia financió al partido Yablika. Búsquenlo. Navalny, activo de la Agencia Central de Inteligencia. Todos involucrados. Kasparov, activo del Servicio Secreto de Inteligencia del Reino Unido que intentaron crear en 2004 y 2005 para reproducir la Revolución Naranja en Kiev. El partido Yablika nunca ha conseguido realmente apoyos. Bueno, lo han expulsado de las elecciones porque ya sabes, recibían dinero extranjero y hacían cosas indebidas. Y eso fue todo. No hay ningún partido de oposición viable. Todos los demás partidos están compitiendo por ver quién es más pro-Putin que los demás. Y luego Putin fue a la Duma. La Duma se supone que debe cuestionar su liderazgo. Hace un par de semanas le puso una medalla. Hizo una ceremonia de entrega y le puso la medalla en el pecho a un hombre. Cuando digo que le puso la medalla, es un héroe de Rusia. Eso es un gran honor. Y luego se levantó y se dirigió a la Duma. Dijo que, cuando le puse la medalla en el pecho, el hombre se inclinó hacia mí y dijo, «Señor presidente, lo apoyamos, pero tiene que ser más audaz. Sea más audaz en lo que hace. Estamos con usted, pero sea más audaz». Y Putin se volvió hacia la Duma y dijo, «¿Quieren que sea más audaz?». Los diputados dijeron que sí. Dijo, «Me gustaría ser más audaz, pero ¿realmente quieren que lo sea?». Sí. Dijeron, «De acuerdo», y él dijo, «Pero voy a seguir siendo cauto». Pero escucho lo que dicen. Pero ya saben, ser audaz implica pagar un precio alto, y tengo que asegurarme de que no pidamos a los soldados que paguen un precio demasiado alto. Sí, tiene el apoyo total de la Duma, tiene el apoyo total del pueblo ruso. Lo van a ver. Ahora mismo, algunas encuestas muestran que su nivel de popularidad ha bajado al 74 o al 76%. Vaya, ¿tan bajo? ¿Así de bajo?
O sea, está acabado. Es historia, con un 74% en Rusia. Se acabó, pero puedo prometerles esto. No puedo garantizarlo, pero apostaría por lo siguiente. Su índice de popularidad alrededor del 20 de septiembre estará por encima del 80%, y que Rusia Unida no solo se mantendrá, sino que se fortalecerá, y los demás partidos que hay se alinearán todos con Putin. Mantendrán sus números, y se alinearán con Putin, y Putin saldrá de esto con un parlamento 110% a su favor en cualquiera de sus decisiones. Este es un gobierno fracasado. Y entonces en Occidente, después de haber apostado todo a este momento de Maidán en Moscú, cuando no se materialice verán un colapso rápido. Eso hará que el globo se desinfle, y toda esa gente calla, Ursula von der Leyen, todos los que han defendido esta política porque no han considerado alternativas, se quedarán con las manos vacías, y verán cómo las cosas se desploman de inmediato para Europa, francamente para Ucrania y para cualquiera en Estados Unidos que haya impulsado esto. ¿Cuáles son las alternativas? Guerra con Rusia. Incluso si quisieras una guerra con Rusia no podrías librarla. Eso me lleva a otro asunto complejo, porque no es solo esta batalla de ideas, como dijiste hace un momento, que puede estar ocurriendo aquí. En el frente hay una batalla real en curso. Bueno, no había mucho movimiento en el último mes o dos, pero sigue habiendo presión constante de los rusos hacia el oeste. Pero ha habido otro desarrollo que, creo, debería encender más alarmas en el lado occidental y en Ucrania. Y ello tiene que ver incluso con la disponibilidad de misiles interceptores. La semana pasada hubo 1 o 2 ataques en Kiev, en los que literalmente no se derribó ningún misil, porque ni siquiera se lanzaron interceptores para intentarlo. Todo entró sin oposición y todos los disparos daban en su blanco. Eso apareció en los medios ucranianos. Escuchen, Rusia podría lanzar hasta 200 misiles balísticos en un solo ataque próximamente, según se afirma, porque sus instalaciones de producción siguen aumentando, mientras que las del lado occidental siguen disminuyendo por varias razones. Sean Bell, en Sky News, hizo un análisis interesante de la situación. El presidente Putin se dio cuenta de que muchas armas estadounidenses y sobre todo los misiles Patriot serán desviadas hacia Oriente Medio. Como resultado, eso dejaría a Ucrania vulnerable y Putin ha incrementado significativamente los ataques con misiles hipersónicos y balísticos, triplicando su número en los últimos 3 meses. Además, también ha modificado el tipo de inversiones que realiza. Recuerden el misil Kinzhal, misil hipersónico. El presidente Putin afirmó que era imparable. En realidad resultó ser detenible, pero además no muy preciso. Igualmente, los misiles de crucero KH-32 tampoco han sido precisos. Rusia ha reducido la inversión en esos sistemas para aumentar el gasto en misiles balísticos más eficaces y precisos. Por supuesto, en el frente la agotadora guerra de desgaste ha continuado, pero muchos esperaban que este verano hubiera una ofensiva masiva. Eso no se materializó. La línea del frente permanece en gran parte estacionaria, lo que llevó a algunos comentaristas a sugerir que Putin podría estar listo para algún tipo de acuerdo negociado. Pero por supuesto ahora hay una escasez de misiles de defensa aérea. Eso significa que Ucrania está vulnerable. Es una oportunidad que Putin está aprovechando. No esperen que vayamos a ver negociaciones en el corto plazo. PAUTT-1000. Sí, obviamente la última parte. En realidad nadie cree que Rusia vaya a aceptar un acuerdo negociado por culpa de un par de drones que se cuelan. Pero hay que abordar un problema mucho mayor. Si Ucrania ha perdido la capacidad de tener defensa aérea en la capital, y por cierto hablé con alguien que tiene acceso a los dirigentes del gobierno ucraniano y me dijo, mira, por malo que sea esto, es aún peor en el frente. No hay defensa contra las bombas planeadoras, y casi nadie tiene defensa aérea siquiera contra los misiles balísticos en otras zonas del país. Así que ahora mismo están literalmente desprotegidos. Sea cual sea el número de misiles, ya sea alrededor de 200 en un solo ataque o el ritmo sostenido que hemos visto, ¿cómo puede Ucrania soportar un bombardeo de misiles indefinidamente? No puedo. Es decir, está claro, no es solo lo que ocurre en la retaguardia que es devastador económicamente para los ucranianos, ya saben. Se acerca el invierno. Es una referencia a Juego de Tronos, se acerca el invierno. Y los ucranianos tienen todo el derecho a temerlo tanto como la gente de Juego de Tronos. No van a poder generar calefacción. Probablemente tampoco tendrán acceso al agua potable. No van a tener centros de distribución de alimentos. No habrá gasolina. No habrá diésel. Básicamente se convertirán en un estado primitivo y la gente o morirá o huirá. Europa debe prepararse para millones de ucranianos que se dirijan a sus fronteras. Esto es la cruda realidad en las líneas del frente.
Tienes razón. Mira, son los sistemas de alta gama, como los Patriot de tercera versión y otros sistemas antiaéreos avanzados, los que ya no tienen para proteger Kiev o los objetivos estratégicos. Pero en el frente, también han agotado su capacidad de defensa para desplegar misiles superficie-aire. Y lo que está pasando es que los rusos pueden avanzar. Si no puedes mantener a la Fuerza Aérea Rusa, al Su-34, fuera de cierto alcance, digamos que tienes misiles en el frente, los Buk modificados o cosas por el estilo que pueden contener al Su-34 ruso, que es un avión de ataque de disuasión primaria, táctico. Si puedes mantener cierto alcance, entonces las bombas planeadoras que lanzan solo pueden planear una cierta distancia. Pero cuando esa defensa aérea desaparece, el Su-34 puede acercarse y las bombas planeadoras llegan más adentro. Lo que está pasando ahora mismo es que los ucranianos no tienen defensa aérea, así que no pueden proteger, ya sabes, a sus fuerzas. No pueden. Antes podían contar con un paraguas de defensa aérea bajo el cual los puestos de mando de drones enviaban drones en gran número para frenar a los rusos, retrocederlos, contenerlos. Ahora que la cúpula de defensa aérea se fue, los rusos simplemente están masacrando. ¿No te gustaría ser operador de drones ucraniano hoy? Los están aniquilando mientras hablamos todos los días, porque están bajo vigilancia continua. Porque, otra vez, no tienen defensa aérea. Así que los rusos pueden mantener sus drones sobre la línea del frente y tienes una vigilancia entrecruzada. Y si te distraes como operador de drones, los rusos dicen, te tenemos, boom, y mueres. No es que te causen un inconveniente. Mueres cuando una bomba guiada de 500 libras, ya sabes, cae sobre ti. Estás muerto. Y cuando caen 3 sobre ti, porque los rusos tienen ese lujo tanto a los operadores de drones, dejan caer 3, 2, 3 y los matan, y entonces los drones ya no salen a volar. Y ahora los soldados rusos avanzan con más agresividad. Creo que deberías revisar tus fuentes si no crees que los rusos están avanzando agresivamente. No es un frente estático. Están avanzando por todas partes. Están obteniendo resultados impresionantes. Y los ucranianos no tienen reservas. Y aunque tuvieran reservas, no hay paraguas de defensa aérea que proteja a esas reservas mientras avanzan. Así que cuando avanzan, los drones rusos, que han adelantado posiciones, los están eliminando 20-30 kilómetros antes de la línea del frente. Ni siquiera pueden acercarse. Y cuando se detienen a consolidar, las bombas planeadoras los alcanzan. Esto es literalmente asesinato masivo ocurriendo ahora mismo a lo largo de todo el frente. Y el ejército ucraniano no puede sostener esto. Hay unidades que no pueden hacer rotaciones. Así que hay unidades que han estado en la línea ahora mismo. No tienen comida, ni agua, ni munición, ni balas, no tienen nada. Simplemente están ahí. Y ahora los rusos están avanzando, y ves esto cada vez más. Comandantes de batallón salen a decir, en primer lugar, que tienen que ir despacio porque hay minas por todas partes. Hay minas por todas partes. Y todavía hay drones ucranianos. Hay que respetar al enemigo, así que avanzan despacio. Pero dicen que no están encontrando resistencia coordinada. Al avanzar, lo que encuentran son bolsillos aislados de 2 o 3 soldados ucranianos aquí, 2 o 3 soldados allá. La mayoría de ellos no se da cuenta de que los demás se han retirado, y cuando les decimos están solos, tienden a salir, y si no salen los matamos, y luego seguimos avanzando. Esto es la realidad. Déjame preguntar, ¿qué crees que puede venir en los próximos, digamos, 3 meses o incluso en el invierno, teniendo en cuenta que ahora, en la profundidad operativa, prácticamente no hay defensa aérea? E incluso en las líneas del frente cercanas, por ejemplo, estas gasolineras han sido destruidas, lo que dificulta llevar suministros a los soldados en primera línea. Y ahora, como decías, las bombas planeadoras son más efectivas y tienen mayor alcance. Y eso se suma a la artillería y a los drones rusos, que siguen teniendo una densidad bastante alta aquí. Quiero decir, militarmente parece que las fuerzas ucranianas no pueden aguantar mucho más. En algún momento, tiene que haber un quiebre, ¿no? No, están en problemas. Hay que dejar claro, sin embargo, que Ucrania todavía tiene reservas significativas. Está la línea del frente, luego las unidades territoriales y otros tipos de unidades. Ucrania todavía tiene unidades muy capaces desplegadas frente a Bielorrusia. Hay un montón de unidades capaces cubriendo Kiev por el norte. Están totalmente equipadas con material moderno y demás. Y cuando el frente empiece a colapsar, verás cómo esas unidades son apartadas y usadas para tapar huecos, así que todavía queda combate en el ejército ucraniano, pero no puede durar para siempre.
Hoy en día, una brigada ucraniana comprometida tiene unas 5 días de efectividad de combate antes de empezar a desgastarse, perdiendo como 200 o 300 bajas al día por brigada que está enfrentándose a los rusos. Miles de ucranianos están muriendo cada día. Nadie habla de esto, déjame decirlo así. Toda esa basura que se oye sobre ucranianos matando rusos, eso es solo un efecto espejo. Lo que hacen los ucranianos es tomar sus propias bajas y presentarlas como bajas rusas. Los rusos no están sufriendo bajas así en absoluto, ni siquiera por asomo. Es ineficiente a la pero malo. Sí, es ilógico sugerir lo contrario con ese desequilibrio de poder de fuego. Es imposible que el desequilibrio de bajas fuera al contrario. Es físicamente imposible. Pero ¿cuál crees que es la estrategia rusa? Si tuvieras que verlo desde 30.000 pies de altura, dado todo lo que hemos hablado y lo que puede venir pronto, y no sé si ellos han dicho algo al respecto, pero ¿cuál es tu impresión del plazo en que, con o sin reservas, ya no se pueda mantener ese desequilibrio tan marcado en poder de fuego, efectivos y capacidad industrial para sostener permanentemente las líneas? ¿Cuál es la estrategia rusa aquí para terminar la guerra? Bueno, quiero decir, primero que nada, Rusia quiere asegurarse de que, cuando llegue el momento de negociar, controlen la totalidad del territorio que consideran ruso. Eso significa todo el Donbass. Ya tienen Lugansk, pero van a presionar con fuerza para someter Donetsk a su control. Todavía queda la última franja urbana fortificada. Creo que son Slaviansk y Kramatorsk, las dos ciudades que quedan. Pero ya hay tropas rusas en los suburbios de Kramatorsk y los ucranianos se están retirando. No les queda nada con qué luchar. Se están retirando. Así que esto podría colapsar más pronto que tarde, aunque siempre dudo en poner fechas para fijar un calendario porque nunca se sabe si los ucranianos decidirán suicidarse masivamente mandando tropas para frenar el avance ruso. Entonces los rusos hacen una pausa, aniquilan a los ucranianos y vuelven a avanzar. Así que en cuanto a plazo, diría, antes que después. Creo que los rusos quieren tomar todo el Donbass antes de que termine la campaña de otoño, porque si no, entras en invierno, las cosas se enfrían, el enemigo se atrinchera más y la primavera se vuelve aún más difícil. Militarmente, creo que quieren el Donbass. Tienen en la mira a Zaporozhye. Están logrando algunos buenos avances en Zaporozhye. No sé si conseguirán los avances decisivos que buscan. Los ucranianos están bien atrincherados. Cuentan con buen apoyo de drones allí abajo, porque los ucranianos pueden operar drones desde la zona de Odessa, y esos drones entran y lo complican todo. Pero los rusos también están teniendo buenos avances en esa dirección. Pero lo clave para Rusia es, no creo que estén diciendo vamos a ganar esto solo en el campo de batalla. Están ganando en el campo de batalla. Pero ahora parece que Rusia tiene como objetivo estratégico arruinar económicamente a Ucrania hasta hacer imposible vivir allí. Al arruinarla económicamente y quitarle a Ucrania toda posibilidad de victoria en el frente, se crea un déficit de apoyo político al gobierno. Ya se ve que el apoyo a Zelensky se está desplomando. Así que creo que los rusos buscan el colapso político de Ucrania y luego la capacidad de negociar desde una posición de absoluta fuerza las condiciones de terminación del conflicto, lo que, si no les da de inmediato el control político total sobre Ucrania, crea las condiciones para que Rusia introduzca activos y recursos que ha ido desarrollando en los últimos 4 años y que pueden desafiar a una élite política ucraniana debilitada y, eventualmente, tomar el control. Rusia entiende que, para resolver el problema ucraniano, el gobierno que venga después debe ser un gobierno prorruso. No existe un gobierno pro-Unión Europea. No existe un gobierno que mantenga lazos con la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Todo el que hoy forme parte del gobierno ucraniano o estará muerto, o en prisión, o habrá huido. No se les permitirá permanecer en la Ucrania posterior al conflicto. Sí, eso es lógico desde la perspectiva rusa, pero también es un umbral bastante alto de alcanzar, así que probablemente no es algo que vaya a ocurrir pronto. Pero el dado está echado, y en mi opinión, los fundamentos de la guerra no se pueden revertir con lo que vemos ahora. Bueno, para que lo sepas, Ucrania no va a sobrevivir el invierno. De verdad, la gente necesita entender eso. Cuando hablan de un invierno negro, eso quiere decir que cualquiera que haya estado en esa zona del mundo entiende lo frío que hace en invierno.
No hay calefacción, no se puede vivir, no hay agua, no se puede sobrevivir, no hay electricidad, nada funciona. Este es el futuro de Ucrania este invierno. Así que cuando decimos que no va a ocurrir pronto, yo en realidad creo que podríamos ver el colapso total de Ucrania como estado sino moderno para la primavera del año que viene, con una victoria rusa total en ese momento. Ese, creo, es el objetivo ruso, colapsar Ucrania desde dentro lo antes posible. Bueno, de nuevo, eso es plausible. Se puede trazar una secuencia que diga, si las cosas salen bien para ellos, eso podría pasar, porque Rusia tiene recursos y Ucrania no los tiene para defenderse. Esa misma dinámica no existe en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Y quiero dedicar un poco de tiempo a eso antes de dejarte ir, porque hay paralelismos muy interesantes con los objetivos, con lo que intentamos lograr, pero están muy desconectados de la realidad sobre el terreno. Antes que nada, Oye, Dani, tenemos noticia de última hora, un mensaje en Truth Social de Trump hace media hora. Estados Unidos tiene control total de la estrategia de movimientos. Creo que lo mantendremos. Nuestro bloqueo naval lo llaman todos un muro de acero. Irán no puede hacer nada al respecto. No tienen armada ni fuerza aérea. Sus soldados no cobran. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica está diezmado y huyendo, y su liderazgo es, como mucho, incierto. No tienen dinero. Su país está destrozado. Lo único que les queda es noticias falsas e inflación del 300%. Y va peor. Irán es puro discurso sin acción. Ya no es el matón del Medio Oriente. Alabado sea Alá. ¿qué es eso de alabado sea Alá, hombre? Eso por sí solo es raro. No lo sé. No sé de qué está hablando ahí, pero eso claramente... Bueno, déjenme mostrarles algo que ya iba a mostrarles de todas formas. Sumado a esto es lo que dijo el presidente Trump anoche, y díganme, ¿este tipo está de acuerdo? Irán está bien, va simplemente muy bien. Controlamos totalmente el estrecho de Hormuz. Lo tenemos bajo control. Nadie más, solo nosotros. Nuestra marina es increíble y las cosas van muy bien para nuestro país. Adelante. ¿De qué está hablando que lo controlamos todo? Obviamente no lo hacemos, o la guerra estaría básicamente terminada porque el flujo estaría saliendo. Ahora bien, para ser justos, sí está saliendo algo de flujo por varias razones. Lo comentaremos en un minuto, pero sigue muy por debajo de los niveles previos a la guerra y no se acerca a lo que necesitamos para que la economía mundial vuelva a estar sana. ¿Qué dices? Pues la clave aquí es, coronel. En West Point, uno de los mayores pecados no es mentir, sino andar con rodeos. O sea, mentir es directamente mentir. Los rodeos, andar con rodeos no es exactamente mentir, pero tampoco es decir la verdad. Es decir algo que suena a verdad, pero no es la verdad completa. Estás dando rodeos. Y el presidente está dando rodeos aquí porque dice que controlamos el estrecho de Hormuz. Y no es así. No tenemos voz sobre lo que entra y sale del estrecho de Hormuz. Los iraníes lo controlan al 100% de control sobre eso. Como dijiste, hay fugas aquí y allá, pero los iraníes tienen el control con su marina, por cierto, esa que él dice que no tienen, la que Estados Unidos no puede derrotar. Está hablando de un muro de acero, o sea, habla de un bloqueo. Y aquí es donde, ya sabes, Pete Hegseth le ha hecho un flaco favor a la nación, porque le vendió al presidente la idea de que tenemos un muro de acero. El presidente no inventó ese término. Es un término que salió del Pentágono, un muro de acero por el que no pasa nada, lo que significa, según Hegseth, controlamos indirectamente el estrecho porque cualquier cosa que quiera pasar por él tiene que atravesar nuestro muro de acero y no puede pasar. Así que controlamos el estrecho, y todo lo que salga de él tiene que pasar por nuestro muro de acero y no puede pasar. Así que controlamos el estrecho. La gente necesita entender que es un muro de acero. Quiero decir, no sé cuántos barcos tenemos, 16. Eso no es un muro de acero, damas y caballeros. Sitúa un barco, traza el área del Golfo de Arabia o el Golfo de el Mar Arábigo donde están, y verás que no tenemos suficientes barcos como para formar un muro de acero. Tenemos pequeños puestos de metal oxidado, pero no un muro de acero. Además, cuanto más nos acercamos a la costa iraní, no hay barcos estadounidenses allí porque sus misiles hundirían nuestros barcos, así que hay una brecha enorme. Eso es, un muro de acero. Eso es como decir que estoy construyendo un muro para proteger a Estados Unidos de la inmigración ilegal que va desde el Océano Pacífico hacia el interior. Pero cuando te alejas un par de millas al este de San Diego, el muro se acaba y hay una brecha gigante. Y te das cuenta, ese muro es inútil porque todo rodea la brecha. Todo lo que bordea la costa iraní consigue salir. Y la gran mayoría del tráfico marítimo iraní hace justamente eso.
Así que pasa por esa brecha, entra y sale. Trump simplemente se inventa las cosas, se las inventa. No controlamos nada, no controlamos absolutamente nada. Les está mintiendo al pueblo estadounidense, lisa y llanamente. Ores, si lugar hay, si no se le quiero Estado sale así no. Y encima de esa mentira hay cosas simplemente extrañas. Voy a entrar en eso porque está directamente relacionado. Victoria Coates salió en Fox News intentando justificar por qué necesitamos un aumento tan masivo en el presupuesto de defensa en un solo año. Y va a exponer unos números aquí que son bastante reveladores porque hablan del año fiscal 2027. Y para ponerlo en contexto, el último año fabricamos alrededor de 600 misiles interceptores, misiles Patriot Advanced Capability 3. Y eso es un aumento frente a unos 500 hace 4 años y medio, cuando empezó la guerra con Rusia. Hemos intentado ampliarlo. Así que pasamos de unos 500 a unos 600. Y ahora miren lo que pretenden para el próximo año fiscal. Las nuevas solicitudes presupuestarias de las Fuerzas Armadas piden casi 14.000 misiles nuevos y más de 850 interceptores del sistema de defensa terminal de área de gran altitud solo en 2027. Un aumento importante mientras Estados Unidos intenta reconstruir reservas agotadas y reforzar la preparación militar. Tenemos que asignar realmente ese dinero a las cosas correctas, a lo que vamos a necesitar para pelear las guerras en las que estamos ahora mismo. Así que sí creo que el presidente solicitó con razón $1.500.000.000.000 para el presupuesto de defensa de este año. Tenemos la ley de autorización de la defensa nacional en mano. Ahora asignemos ese dinero para poder empezar este real. ¿De qué está hablando? 14.000 misiles Patriot Advanced Capability 3 cuando solo podemos fabricar como 600. Dijo que solo en el año fiscal 2027, tal vez estaba muy equivocado. Quizá eso es lo que van a asignar y será a lo largo de varios años. Quiero decir, va a tomar muchos años. Pero acierta ella al decir que eso es en lo que debemos centrarnos. Más de lo mismo, misiles interceptores Patriot Advanced Capability 3 que no protegieron nuestras bases en el Oriente Medio. No, quiero decir otra vez. Esta es una de las razones por las que Estados Unidos no va a recuperar su estatus como potencia militar global en mucho tiempo, porque nos vamos a arruinar comprando armas que no funcionan. Creo que se refiere a la financiación de los misiles Patriot. No hay forma en el mundo de que vayamos de 600 a 14.000. Miren, todo el mundo sabe esto, solo con ver la fundición de los motores. La gente entiende que se tardan de 2 a 3 años en curar un motor de un Patriot. Así que aunque pudiéramos fundir todos esos motores hoy, no podríamos. No tenemos las instalaciones de fundición. Esos Patriot no estarían listos para usar hasta dentro de 2 o 3 años. Elementos críticos, como los módulos buscadores y cosas por el estilo, tienen tecnologías esenciales que dependen de subcontratistas. Hay un número finito de ellos. ¿Y cómo pones en marcha a los subcontratistas para que produzcan estos componentes críticos que alimentan esa cadena? Es imposible. Solo el papeleo. Incluso si todos estuvieran listos de inmediato, los trámites, las certificaciones y esas cosas llevan tiempo. Ahora, pueden eximir algunos de esos requisitos, pero eso siempre es peligroso porque afecta al control de calidad. Pero simplemente no podemos producir. No podemos aumentar el volumen como proponen en tan poco tiempo. Esto es un paquete de adquisición a largo plazo. Pero de nuevo, ni siquiera han asignado el dinero todavía. Es decir, recuerden, ningún contratista empieza a hacer nada, coronel, usted lo sabe, a menos que haya dinero detrás de lo que van a hacer. Los contratistas no trabajan por el bien del país. Los contratistas trabajan por el beneficio de los accionistas, y los accionistas y la junta directiva no les van a decir, adelante, inviertan en esa expansión de la planta por miles de millones de dólares, si no tienen un contrato a largo plazo firmado, aunque no hayan definido de dónde vendrá su cadena de suministro. No, sí, adelante, arruinemos a todos, que para eso vivimos los accionistas. Nos arruinan financieramente por su mala gestión. No, así no funciona. Pero lo que usted señaló es que estos misiles no funcionan. El sistema Patriot Capacidad Avanzada 3 es aceptable, pero no puede derribar una amenaza de alto nivel. No tiene la velocidad de intercepción. No puede maniobrar. Los rusos ahora tienen misiles, y los iraníes también. Esos misiles que lanzan pueden maniobrar. Así que en cuanto el algoritmo entra en acción, dice, lo tenemos. No, no lo tenemos. No, nunca lo tuvimos. Está impactando en el objetivo. ¡Boom! Los avances en tecnología de misiles son tales
que ni los sistemas antimisiles ni el sistema Patriot pueden interceptar la amenaza de alto nivel procedente de Rusia, Corea del Norte e Irán. Así que vamos a gastar todo este dinero construyendo un arma que sabemos que no funciona. Y para cuando entren en servicio, tendremos esta falsa sensación de logro. Y debo recordarles a todos que ninguna de nuestras armas funciona. El misil estándar número 3 no funciona. El misil estándar número 6 no funciona. El sistema de defensa terminal a gran altitud no funciona. El sistema Patriot capacidad avanzada 3 no funciona. Ninguno de estos funciona. Y ahora llegamos a los sistemas de ataque a distancia de largo alcance. Tampoco funciona. Y, por cierto, me pregunto si puede comentar esto. Una de las cosas de las que han hablado recientemente el presidente Trump y el secretario Hegseth es que dijeron, miren, sé que hay muchas afirmaciones de que los inventarios del misil conjunto de ataque aire-superficie de largo alcance y del misil de crucero Tomahawk se están agotando. Eso es cierto, estamos trabajando en ello. Pero oye, tenemos tantas otras armas. No hay problema. Tenemos decenas de miles de municiones de ataque directo conjunto y bombas de pequeño diámetro, etc. Esas se pueden lanzar. Pero recuerdo que no hace mucho, tal vez hace un año o dos, salió mucho reportaje diciendo que la razón por la que ya no se ven municiones de ataque directo conjunto usadas en Ucrania es porque los rusos averiguaron bastante rápido cómo desviar los sistemas de guiado para que no alcanzaran el objetivo. Y me dicen en cualquier caso que esa tecnología o esa inteligencia, las capacidades de guerra electrónica, ha sido compartida por los rusos con los iraníes. Así que si ahora usas muchas municiones de ataque directo conjunto puede que no alcancen los objetivos. ¿Qué sabe usted? Tiene toda la razón. Verá, nosotros. Empezó con el sistema de cohetes de artillería de alta movilidad. Como sabe, nosotros proporcionamos ese sistema y, las primeras veces que se usó, en junio y julio de 2022 estábamos alcanzando puestos de mando. La gente decía, esto es lo mejor desde el pan rebanado. La gente decía, los rusos van a perder la guerra ahora. Bueno, los rusos hicieron un par de cosas. Cambiaron su enfoque. Dijeron, bueno, ahora hay un arma que puede golpear depósitos de munición, así que no vamos a colocar un gran depósito de munición allí. Lo vamos a dividir y vamos a ser más listos en cómo lo hacemos. Mando y control, no un único puesto de mando. Dividirlo y tener mejores capacidades de comunicación. Y se apoderaron del sistema de cohetes de artillería de alta movilidad, hicieron ingeniería inversa a los componentes y dijeron, ya está, lo tenemos. Y ahora empiezan a disparar con el sistema de cohetes de artillería de alta movilidad y no acierta al blanco. Es un sistema ligado al sistema de posicionamiento global y a la navegación inercial. Así que el sistema de posicionamiento global tiene que decir, estás aquí y el objetivo está allí. Y cuando disparas, la navegación inercial te va guiando. Pero sigue recibiendo actualizaciones del sistema de posicionamiento global y a la navegación inercial. Así que el sistema de posicionamiento global tiene que decir, estás aquí y el objetivo está allí. Y cuando disparas, la navegación inercial te va guiando, pero sigue recibiendo actualizaciones del sistema de posicionamiento global, pum, confirma que estás en la posición, pum, pum, pum. Y los rusos básicamente interfirieron el sistema de posicionamiento global y el sistema de cohetes de artillería de alta movilidad empezó a fallar, y entonces todo empezó a fallar. Trajimos bombas equipadas con kits de guía por satélite y las lanzamos. Nunca se vieron afectadas, nunca hicieron lo que queríamos porque fallaban. Los rusos no solo provocaron fallos, los disparos cerraban por una distancia enorme. Los rusos han estado interfiriendo a fondo todos nuestros sistemas guiados por satélite, los cohetes de lanzamiento múltiple guiados y las bombas de pequeño diámetro. Nada de eso funciona, nada. Por eso Starlink se ha vuelto tan importante. Cuando estuve en Rusia en junio, me reuní con 3 personas distintas encargadas de neutralizar Starlink y todos me dijeron, lo tenemos. Y yo, ¿de verdad? ¿Ustedes solucionaron eso? Me dijeron, sí, tenemos 3 cosas distintas que podemos hacer. Una, la segunda, y la tercera se llama la trituradora, y básicamente suben ahí arriba. Starlink tiene toda una constelación de satélites, y simplemente van ahí arriba y lo destrozan todo, y se acabó. Pero eso sería el fin del espacio. Todos esos escombros quedarían ahí arriba. Y dicen, de verdad no queremos hacer eso. Si nos obligan, lo haremos. Pero la otra opción es, el tipo me la mostró. Probablemente no debería hablar mucho de esto, pero pueden simplemente apagar terminales de Starlink. Pueden elegir un satélite y dejarlo fuera de servicio. Ya se ve en toda Ucrania. Starlink se está quedando a oscuras. Nosotros también usamos Starlink. Lucas, que es la estúpida versión americana del dron iraní, es un aparato guiado por Starlink. No funciona porque los rusos pueden apagar Starlink y hacerle interferencias. Ninguna de nuestras armas funciona. La gente tiene que entender que pusimos tanto énfasis en la tecnología que nos olvidamos de lo básico de la guerra. Ninguna de nuestras armas funciona. Ahora tenemos que volver a lo básico, acercarnos y destruir al enemigo con fuego y maniobra, pero ya no sabemos maniobrar porque no lo practicamos. Siempre optamos por atacarlos con aviones, poder aéreo, poder aéreo, poder aéreo, y ahora dominamos el espacio aéreo. Quiero decir, son los mejores malditos aviones del mundo, son invisibles, ¿no? Invisibles. No vuelan ahí porque los derribarán. No funcionan en esas condiciones. Damas y caballeros, nada de lo que compramos funciona como debería. Nada de lo que compramos funciona.
Y cuando Irán nos dio una paliza en un enfrentamiento directo, eso debería ser la mayor llamada de atención del mundo. Debería serlo, pero mira a Victoria Koch ahí. Ellos simplemente responden, no, sigamos haciendo más de lo mismo, exactamente lo mismo. Y eso, en mi opinión, solo está preparando el terreno para nuestra derrota estratégica algún día. No es solo una vergüenza, es una derrota total, porque nos estamos poniendo aún más en esa situación. Mira, de verdad agradezco que hayas venido hoy. Lo siento, voy a tener que cortarla ahí. En realidad tengo otro compromiso, tengo que irme en un segundo, pero siempre es estupendo que vengas a compartir información que no conseguimos en ningún otro lado. Y una perspectiva que te es muy particular. Muchas gracias por venir hoy.